Vamos a estudiar ahora lo que entendemos por corriente de desplazamiento. Vimos anteriormente que el rotacional del campo electromotor, campo eléctrico, era igual a menos la derivada del campo magnético respecto del tiempo. Vamos a ver ahora que así como la variación del campo magnético genera un campo eléctrico, vamos a ver que la variación del campo eléctrico genera un campo magnético. La ecuación que también vimos respecto del campo eléctrico era la primera de Maxwell, que decía que la divergencia del campo eléctrico era igual a la densidad de carga volumétrica partido por la permitividad eléctrica del vacío. Otra ecuación que obtuvimos era la de la continuidad de la corriente eléctrica, la ecuación general que valía para toda la corriente, para todo tipo de corriente, era que la divergencia de la densidad de corriente en cada punto era igual a menos la derivada de la densidad de carga respecto del tiempo. Si derivamos aquí esta ecuación respecto del tiempo, como la divergencia es un operador que en definitiva consiste en derivadas, la divergencia y la derivada respecto al tiempo son intercambiables. Luego, si pasamos la permitividad del vacío al primer miembro y derivamos respecto al tiempo, obtenemos que la divergencia de la derivada de epsilon sub 0 por E respecto del tiempo es igual a la derivada de la densidad de carga respecto del tiempo. Operamos aquí y obtenemos que la divergencia de epsilon sub 0 es una constante, la sacamos fuera de la derivada del campo eléctrico respecto del tiempo es igual a la derivada de la densidad de carga respecto del tiempo en cada punto. Si ahora sumamos miembro a miembro estas dos ecuaciones y sacamos factor común del operador Nabla multiplicado escalarmente, que en definitiva es la divergencia, me queda que la divergencia de la densidad de corriente más epsilon sub 0 por la derivada del campo eléctrico respecto del tiempo es igual a 0. Los segundos miembros, como son iguales y de signo contrario, se anulan. En esta ecuación vemos que este sumando, que se está sumando a una densidad de corriente, por lo tanto, tiene las mismas unidades que una densidad de corriente, si no, no podríamos sumarlo. Es equiparable a una densidad de corriente. Esta densidad de corriente
es la que vamos a llamar densidad de corriente de desplazamiento y que vamos a utilizar para generalizar el teorema de Ampere. El teorema de Ampere, que ya vimos anteriormente, o la ley de Ampere, decía en su forma diferencial que el rotacional del campo magnético B es igual a mu sub 0 por la densidad de corriente volumétrica en cada punto. Si esta densidad de corriente es estacionaria, puesto que cumple que su divergencia, la divergencia de esa densidad de corriente es cero. Si aplicamos aquí la divergencia a ambos miembros, la divergencia del rotacional del campo magnético B es igual a mu sub 0 por la divergencia de la densidad de corriente volumétrica. La divergencia de un rotacional es cero. Luego entonces se obtiene de aquí la ecuación de continuidad de las corrientes estacionarias. O sea, la divergencia de la densidad de corriente es cero cuando la corriente es estacionaria. O lo que es lo mismo, que la derivada de la densidad de carga en cada punto respecto al tiempo es cero, que es lo que se obtiene si aplicamos lo que hemos dicho a la ecuación general de la continuidad, la que vale para todo tipo de corriente. Bien, pues para generalizar la ley de Ampere, lo que vamos a hacer va a ser tener en cuenta también la corriente de desplazamiento. En aquellos circuitos en los que haya en alguna parte campo eléctrico, como ocurre en este, aquí tenemos un condensador, aparece un campo eléctrico en él, la continuidad del circuito hace que tengamos en cuenta esta variación del campo eléctrico respecto al tiempo como si fuera una corriente. Por eso, a multiplicarla por epsilon sub 0, le llamamos corriente de desplazamiento. Bueno, pues entonces si completamos la ley de Ampere con la corriente de desplazamiento, el rotacional del campo B, campo magnético, será igual a mu sub 0, que multiplica a la densidad de corriente convencional más epsilon sub 0 por la derivada del campo eléctrico respecto del tiempo. Si operamos aquí, igual que hicimos aquí aplicando la divergencia, que obtuvimos la ecuación que define la corriente estacionaria, vamos a aplicar aquí también la divergencia, con lo que obtendremos la siguiente ecuación: la divergencia del rotacional del campo magnético B será igual a mu sub 0 por la divergencia de J más epsilon sub 0 por la derivada de E respecto del tiempo. Como el primer miembro es la divergencia del rotacional, es nulo,
luego hacemos 0 igual a la divergencia de la densidad de corriente más epsilon sub 0, intercambiamos la divergencia con la derivada como antes y ponemos la derivada de la divergencia del campo eléctrico E respecto del tiempo. Como la divergencia del campo eléctrico E es la densidad de carga partido por epsilon sub 0, es igual a la divergencia de J más epsilon sub 0 por la derivada de la densidad de carga partido por epsilon sub 0 respecto del tiempo. Epsilon sub 0 con epsilon sub 0 se va y queda que esto es igual a la divergencia de la densidad de corriente más la derivada de la densidad de carga respecto del tiempo, que es igual a 0. Esta es la ecuación de continuidad que dimos anteriormente para las corrientes de todo tipo, estacionarias y no estacionarias. Como vemos, se cumple pues esta condición a partir de la ley de Ampere generalizada, que tiene en cuenta la variación del campo eléctrico respecto del tiempo como multiplicada por epsilon sub 0 como una densidad de corriente, que es lo que llamamos densidad de corriente de desplazamiento. Si tenemos en cuenta esta ecuación, que es la cuarta de Maxwell, esta ecuación generalizada de la ley de Ampere, vamos a integrar en una superficie cualquiera para calcular el flujo de los campos que tenemos aquí en esa superficie. O sea que si definimos una superficie S limitada por un circuito gamma, aquí definimos la diferencial de superficie como vector ortogonal a la superficie, será la diferencial de S. Vamos a calcular pues el flujo de los campos que tenemos aquí definidos sobre esta superficie. Luego entonces será la integral extendida a la superficie S del rotacional de B multiplicado escalarmente por la diferencial de S. Y aquí hacemos la misma operación, integramos respecto de S, con lo que obtenemos mu sub 0 por la integral extendida a la superficie S de el flujo de la densidad de corriente más mu sub 0 por la integral extendida a la superficie S epsilon sub 0, que multiplica a la derivada del campo eléctrico respecto del tiempo multiplicado escalarmente por la diferencial de S.
Ahora vamos a aplicar el teorema de Stokes. Que dice que la circulación de un campo sobre una curva cerrada gamma es igual al flujo del rotacional de dicho campo extendido a la superficie S que encierra dicha curva gamma. Luego aquí esta integral se convierte en la integral extendida a la curva gamma de la circulación del campo B sobre esta curva gamma. Vamos a definir pues el vector diferencial de R sobre la curva gamma para definir la circulación, que será igual a mu sub 0. Esta integral es la integral del flujo de la densidad de corriente a través de la superficie S, es la intensidad de corriente convencional que atraviesa la superficie S encerrada por la curva gamma, más mu sub 0, y esta otra integral es lo que llamamos la intensidad de la corriente de desplazamiento, que vamos a llamar I sub t, porque este factor que interviene aquí en la integral es asimilable a una densidad de corriente. Bueno, pues esto que hemos obtenido aquí es la forma integral de la ley de Ampere generalizada. Vamos ahora a resolver este circuito para ver cómo de una manera práctica llegamos a obtener esta corriente de desplazamiento. En este caso lo que tenemos aquí es un circuito con una resistencia R, una batería. Cuando se cierra el circuito, estas placas de un condensador empezarán a cargarse y circulará una corriente de intensidad I que variará en el tiempo. En cada instante en las placas habrá una carga cuya densidad de carga superficial vamos a llamar más sigma a la placa de la izquierda, que está conectada con el polo positivo de la batería, y menos sigma a la densidad de carga de la placa de la derecha, densidades de cargas superficiales. Por lo tanto, la carga de cada una de las placas será igual al producto de esa densidad superficial de carga por el área de la placa. El campo interior E, como sabemos, en un condensador, su módulo, en este caso, la dirección y el sentido ya sabemos cuál es igual a la densidad de carga superficial partido por epsilon sub 0. Suponemos que lo que hay entre placas es el vacío. La corriente en cada instante I, intensidad de corriente, si llamamos Q a la carga en cada placa, será igual a la derivada de la carga Q total de cada placa respecto del tiempo. La carga Q en todo instante será igual a la densidad de carga por el área A, que llamamos A al área de cada placa. Luego entonces la intensidad será igual a la derivada de sigma por A respecto del tiempo. A es una constante, sigma es variable. De aquí podemos obtener sigma en función del campo. Sigma
densidad de carga de cada placa es igual a epsilon sub 0 por E. Si sustituimos aquí, queda que la intensidad que circula en cada instante es igual a A por la derivada de sigma respecto del tiempo, y sigma es epsilon sub 0 por E. Luego será A por epsilon sub 0, que es una constante, por la derivada del campo eléctrico E respecto del tiempo. O sea que lo que tenemos aquí, pues, es asimilable a una densidad de corriente, porque multiplicada por un área me da una intensidad. Entonces, por eso llamamos a este factor, corriente, densidad de corriente de desplazamiento, y la vamos a llamar J sub D. Será igual a A por J sub D, densidad de corriente de desplazamiento. Luego J sub D hemos dicho que es epsilon sub 0 por la derivada del campo eléctrico respecto del tiempo. Vectorialmente, si lo ponemos en forma vectorial, J sub D será igual a epsilon sub 0 por la derivada de vector del campo eléctrico respecto del tiempo. Luego, como se puede ver, hemos obtenido lo que aquí de una forma teórica desarrollamos, aquí lo hemos obtenido de una forma práctica a través de este ejemplo, viendo cómo este factor es asimilable a una densidad de corriente. Es como si todo el circuito lo cerráramos a través de la densidad de corriente de desplazamiento en la parte que corresponde a donde está el campo eléctrico, que claro, es un campo eléctrico variable. Luego, este campo eléctrico variable, como es asimilable a una densidad de corriente, podemos decir que interviene para obtener un campo magnético, como hemos escrito aquí en la ley de Ampere generalizada en la forma diferencial. Aquí tenemos la ley de Ampere generalizada en la forma integral.